Bueno, para comenzar el momento 2 tenemos la evolución del paciente, en la cual el paciente regresa con el motivo de consulta de mucha sed y orina mucho en todo el día. Entonces tenemos como enfermedad actual el mismo paciente de 61 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial que ingresa caminando en aparentes buenas condiciones generales, refiere un cuadro clínico de un mes de evolución, caracterizado por presentar poliuria abundante, 10 episodios de micciones durante el día, sin dolor, de color amarillo claro, con concomitante polidipsia y polifagia, motivo por el cual acude al centro de salud. En el examen físico encontramos como relevante la hipertensión arterial con un valor de 140/80 y una leve pérdida de peso. En los paraclínicos tenemos una glucometría de 250 miligramos sobre decilitro, una glicemia en ayunas con un resultado de 180 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glicada al 8%. Como perfil lipídico tenemos un colesterol total de 250 miligramos sobre decilitro, un colesterol HDL de 40 y un colesterol LDL de 165. Entonces, para hacer un diagnóstico de diabetes mellitus necesitamos tener 4 criterios. El primero de ellos es presentar síntomas clásicos de diabetes, como es el aumento del apetito, poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso. Y tener una glicemia casual, es decir, una glicemia tomada a cualquier hora del día, independientemente de la hora en la cual haya sido la última ingesta alimentaria, con un valor igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Tenemos la glicemia en ayuno, recordando que el ayuno es un periodo sin ingesta calórica de no menos de 8 horas y que va a presentar un valor igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en la cual el paciente se encuentra en ayuno y se le suministra 75 gramos de glucosa y a las 2 horas se realiza esta prueba con un valor igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Tenemos la prueba de hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada es una heteroproteína formada por hemoglobina más glucosa y esta prueba nos va a mostrar el porcentaje de glucosa en sangre de los últimos 3 meses del paciente. Y esa va a ser un criterio positivo cuando se encuentre mayor o igual al 6.5%. Una precisión, no son los 4 criterios, sino uno de los 4. Tiene que cumplir uno. Eso. En paciente asintomático se debe repetir y debe tener siquiera 2 criterios. En paciente asintomático. Por ejemplo, glicemia alterada en ayunas mayor de 126, igual o mayor, se debe repetir o ojalá con otra prueba, por ejemplo, glicemia en ayunas más una hemoglobina glicosilada o más una prueba de tolerancia en paciente completamente asintomático. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los criterios para el diagnóstico, tenemos los valores normales de una glicemia en ayuno va a ser menor a 100 miligramos sobre decilitro, una glicemia 2 horas postcarga menor a 140 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glicosilada menor a 5.7%. Tenemos la etapa de prediabetes, en la cual está caracterizada por una glicemia de ayuno alterada con unos valores entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro y una intolerancia a la glucosa con unos valores entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro. Además de una hemoglobina glicada entre 5.7 y 6.4%, y tenemos ya los valores que nos determinan una diabetes mellitus, que son una glicemia de ayuno mayor a 126 miligramos sobre decilitro, una glicemia 2 horas postcarga mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%. Entonces, en comparación con el paciente que tenemos, el paciente presenta síntomas clásicos. Además, al examen físico encontramos un factor de riesgo como es la hipertensión arterial. En sus antecedentes hay antecedentes de diabetes, hipertensión arterial y unos paraclínicos que cumplen con los criterios para estar tratando un paciente de diabetes. Entonces, ¿qué es la diabetes? Según la OMS, textualmente la define como una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El resultado de todo esto va a ser una hiperglicemia. A continuación, la definición planteada por el Dr. Duque, que nos dice que es una enfermedad crónica incurable, controlable, progresiva y un problema real en salud pública, que tiene múltiples factores, tanto genéticos como ambientales, y que es una enfermedad epidémica, que tiene un origen importante en la obesidad y se presenta un estado de inflamación, que hay resistencia a la insulina más insulinopenia, que hay una falla de células beta y disfunción de células alfa, es decir, una alteración en la insulina y el glucagón. Hay un aumento de glucagón, hiperglucagonemia, que hay un problema incretínico, ya sea por la
disminución de las incretinas o resistencia a estas, especialmente la GLP-1 y GIP. Que el resultado de todo esto va a ser una hiperglicemia y además una alteración del metabolismo de lípidos y proteínas, que siempre se van a presentar complicaciones agudas y crónicas. Que el órgano más afectado es el endotelio, por eso decimos que es una enfermedad vascular, ya que como veremos más adelante, esta hiperglicemia me va a aumentar el estrés oxidativo y me va a alterar la síntesis de factores endoteliales. Que se van a presentar macrovasculopatías y microvasculopatías en cualquier órgano y que es una enfermedad con una inmunosupresión alta. La clasificación de la diabetes, según la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la clasifica según su etiología y su fisiopatología. Tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes. Diabetes tipo 1. Esta se caracteriza porque hay una destrucción de células beta, lo que me va a generar una deficiencia de insulina. Se presenta principalmente en personas jóvenes. Sus primeras manifestaciones suelen ser en la etapa de pubertad. Tiene una causa autoinmune en un 80% e idiopática en un 20%. El paciente necesitará insulinoterapia y además estar en un continuo control de sus niveles de glicemia. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, y para hablar de diabetes tipo 2 tenemos que tener dos requisitos: que haya una resistencia a la insulina y que haya una disminución de la producción de insulina. Tenemos la diabetes gestacional, que se define como una alteración del metabolismo de carbohidratos en un estado gestacional y que se presenta en etapas avanzadas de este. Además, se cree que las proteínas de la placenta hacen que se aumente una resistencia a la insulina y generar diabetes en el paciente. El paciente va a mejorar, pero en un 60% este paciente a lo largo de los años, aproximadamente 10, va a presentar diabetes. Tenemos otros tipos específicos de diabetes, pero no son un porcentaje alto. Pero entre ellos tenemos defectos genéticos de la función de la célula beta, como son los diabéticos tipo MODY, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedad del páncreas exocrino generado por pancreatitis crónica, tumores o traumas. Tenemos endocrinopatías, como es el caso del acromegálico, inducido por drogas o químicos, algunas infecciones y entre otros. Aquí están las etapas por las cuales pasan los distintos tipos de diabetes. Inician una normoglucemia con una regulación normal de la glucosa a llegar a una hiperglicemia que se divide en las siguientes etapas. Una glicemia de ayuno alterada, cuando es no insulino requiriente, cuando es insulino requiriente para control e insulino requiriente para sobrevivir. En cuanto a epidemiología, tenemos que en el mundo la diabetes a través de los tiempos ha ido en aumento y que la prevalencia mundial en 1980 fue de 4.7 y en 2014 alcanzó el 8.5. Además, es una de las primeras causas de ceguera, de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y amputaciones de miembros inferiores. En Latinoamérica tenemos que la enfermedad explica el 12.3% de las muertes totales en los adultos, el 58% de estas fueron menores de 60 años y que la prevalencia de diabetes tipo 2 generalmente será un mayor riesgo a mayor edad. En Colombia, en 2012, se registraron un número de casos de entre los 20 y los 79 años de 2.067.870, con una prevalencia de 7.26, un número de muertes de 14.602, personas no diagnosticadas con un aproximado de 951.220 y que se estimó un incremento por año de 95.000 personas. En el Quindío tenemos un porcentaje de pacientes con diabetes mellitus de 1.86 y en Armenia de